La educación para la libertad, presentado por los alumnos de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, asignatura Tendencias en la mejora de los procesos de educación. Chavarría Flores Juan Manuel, Delia Espejel Alma, Muñiz Cadena Laura, Serrano Carvajal Silvia. El aprendizaje humano, la educación como acto social. El ser humano nace humano, pero hay que aprender a hacerlo a través de la interrelación con otros sujetos y por medio de esfuerzos propios. Se debe pasar por una segunda gestación. Según la llama Sabater, se trata de una gestación social determinada por el entorno en el que se le cría al infante. Está sometida a variedísimas determinaciones simbólicas. En primer lugar está el lenguaje y se realiza por medio de la interrelación con otros a través de la imitación. Sabater responde que algún aspecto positivo se habrá recibido durante la instrucción como para despertar la inquietud del nuevo educador por hacer un mejor papel que sus predecesores. Además, asegura que hay en el hombre una vocación intrínseca para educar, es decir, una necesidad de compartir el conocimiento previo entre otros y de enseñárselo a los nuevos, para hacerlos socialmente válidos. No se trata nada más de aprender, sino de aprender de otros hombres, de mantener un vínculo con otras conciencias más allá del ámbito familiar. El niño necesita ser entrenado en la comprensión e interpretación de significados y la forma mental que el adulto le da a las cosas para poder relacionarse por medio de ellas. Si se pretende que el infante conozca el entorno por sí mismo, le hará falta el simbolismo de estos significados y no será capaz de participar en la transformación o en la creación de nuevos. El primer objetivo de la educación es hacer consciente al individuo de la realidad de sus semejantes, de que hay que aprender a considerar los sujetos porque se vive en permanente comunicación con ellos, es decir, que forman una parte de una historia común y necesitan intercambiar experiencias, sentidos, pautas técnicas, valores y recuerdos. Los contenidos de la enseñanza. ¿Qué es la educación? Como se dijo en el apartado anterior, hay que aprender a ser humanos y se llega a esa meta por medio de la educación y de la convivencia social. La primera es la mediadora entre la herencia biológica, la programación para adquirir destrezas y la herencia cultural que solo pueden transmitir los demás. Esto quiere decir que está deliberadamente ligada y es necesariamente social para recibir la transfusión de una memoria colectiva y no solo está limitada, como ya se ha dicho, a maestros o a la familia. Cualquier persona enseña aún sin proponérselo algo a alguien en su vida. Por ejemplo, los niños enseñan canciones, juegos a otros niños sin otro afán más que el de compartir. Sin embargo, no es necesariamente cualquiera es capaz de enseñar cualquier cosa. Conforme las comunidades van evolucionando culturalmente y los conocimientos se van haciendo más abstractos y complejos, aumenta el número de opciones profesionales que ya no pueden ser aprendidas en casa y se hace necesaria la escuela. En la escuela se debe enseñar a aprender, a plantear muchas interrogantes cuyas respuestas serán resultado de búsquedas personales y no de hallazgos institucionalmente decretados, de razonamiento crítico y cuestionamiento en vez de obediencia con lo establecido. El alumno debe ser activo en su educación, no debe aceptar pasivamente los conocimientos previamente digeridos por el maestro. De esta manera se llegará a la formación de una personalidad propia para ser reconocido cada quien en una cualidad irrepetible. El eclipse de la familia o cómo se niegan los adultos a asumir sus responsabilidades. En este cómic observamos el capítulo 2
del libro El valor de educar, del autor Fernando Savater. Savater hace notar que, como en el primer cuadro podemos observar, la primera socialización por la que tradicionalmente han pasado los niños, su propio entorno familiar y el medio social. Con la familia aprendían las primeras aptitudes sociales y morales en un clima lleno de afectividad. Se construían los principios que les permitían enfrentar los casos adversos a lo que enfrentaban en la familia. Sin embargo, esa participación de la familia que ha quedado atrás aparentemente, Savater le llama el eclipse de la familia. En esa etapa se le protegía al infante de ciertos temas: sexo, violencia, religión, etc. Se le iba preparando poco a poco para enfrentar el mundo real. Actualmente, más padres y familiares del niño rehuyen a esta tarea y se pretende que los maestros y las escuelas sean los que brinden la socialización y esas herramientas que supuestamente traían de casa. La familia ya descarga su frustración y atribuye las fallas al educador. Savater menciona que la crisis de la autoridad en la familia se da por el pánico a envejecer. Ahora los padres se dicen ser amigos de los hijos cuando los niños necesitan un padre y ya no asumen la responsabilidad en ponerles límites, en guiarlos, en educarlos. Y entonces aquí, con este eclipse de la familia, se desaparece toda forma de autoridad que no predispone a la libertad responsable, sino a una forma de caprichosa inseguridad. Ya con los años, pues se convierte en lo que es un autoritarismo. Por supuesto que el eclipse de la familia es un factor que complica esa tarea del educador, porque se enfrenta que el niño trae un bombardeo de información descontrolada, impúdica, que a través del televisor que están mirando los padres de familia, y bueno, no nada más los padres de familia, también los niños, ahora con las redes sociales, en las pantallas, de todos esos dispositivos digitales a los que ahora tienen acceso e innecesarios para su edad, aunque con la situación actual de aprender en esta pandemia ha tenido que ser necesario hacer uso de esas pantallas, de esos recursos digitales. Ahora es el maestro también quien tiene que ayudar al niño a organizar esa información, todo lo que recibe, seleccionar cuál le sirve, cuál no le sirve, e ir obteniendo con el maestro esas herramientas cognitivas para sacarle provecho, o por lo menos que sea menos dañina. La situación de la familia, en teoría, debería de favorecer la tolerancia y la diversidad. Vemos en el tercer cuadro como en la escuela no puede actuar al margen del entorno social y familiar del niño, mucho menos en su contra. Es entonces que en este cómic vemos ese entorno familiar, ese medio social, cómo afecta el comportamiento del niño cuando llega a la escuela. La niña en el primer cuadro está hablándole al papá, no le oye, entonces le grita, ¿no? El papá. ¿Cuántas veces no vemos esos escenarios, no solo en la escuela, en los supermercados, en los parques? Y bueno, cuando llega en el medio social, como lo vemos en el parque, también ahí es un medio donde va a aprender conductas, ya sea como lo muestra ahí de aquellos chavos que están peleando, pues
decir la niña también, así se resuelven las cosas o así se consiguen. Y seguramente pues lo que van observando de la señora que está en la banca pues será repetido por ellas. En el último cuadro vemos esa maestra que tiene que lidiar con esas faltas de comportamiento que no aprendieron en su casa las niñas, entonces a lo que nos enfrentamos como educadores, y ya no nada más como educadores, también como sociedad, cuántas veces tenemos que seguir reglas y normas en la sociedad y la gente ya no las sigue. Entonces, ¿hasta dónde tiene la libertad del niño? La disciplina de la libertad o educación para ser libres. Este subtema, basado de acuerdo a lo que plantea Sabater en su libro El valor de educar. Él menciona en una de sus frases que es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. En este sentido, esta frase es muy relevante porque yo hago referencia a que él tiene razón que la educación es para ser libres, ¿no? Porque con base a lo que él plantea en su libro, hace mucho señalamiento a que la educación debe ser libre, a que debe ser innata, en este sentido de que pues va a haber una cierta implicación entre de que los niños prefieren estar jugando, estarse divirtiendo, conviviendo, conversando con sus compañeros, en lugar de preocuparse o en lugar de verse obligados a entender las situaciones que nosotros como adultos consideramos relevantes. Por ejemplo, que aprendan a hablar en público, a que aprendan a comunicarse de buena manera, a que aprendan buenos hábitos. En este sentido, o sea, va a haber así como coacción, lo que es lo que él señala. En ese sentido, puedo decir que pues tiene razón, ¿no? Y como él menciona la curiosidad, que es inmediata, en este sentido que no es metódica. Y sí, ¿por qué? Porque la curiosidad pues surge. No hay un paso a seguir, no hay paso 1, no hay paso 2, no hay paso 3, no hay por último, ¿no? Sino que es eso, es natural, llamémoslo así. Y que la educación lo que hace es fabricar adultos, un modelo a seguir, qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que necesita una empresa, qué es lo que necesita una tienda comercial, qué es lo que necesita una oficina, un banco. Y cierta forma, pues hay razón y que muy pocas veces se proponen cambios y pues la mayoría son impuestos, llamemos planes y programas de estudio, perfiles de egreso, perfiles de ingreso, aprendizajes esperados, aprendizajes clave. Entonces, él también menciona de que el proceso educativo, pues es necesario, sí, que tenga algo de disciplina y eso pues no lo vamos a poner en tela de juicio porque sí, hay razón en que debe haber disciplina, pero no al grado de confundir escuela con un colegio militar, ¿no? O con un reformatorio. ¿Por qué? Porque en este sentido, la escuela, pues, es otro contexto muy distinto, en donde para llevar a cabo el desarrollo cognitivo, llamémoslo así, pues no vamos a dejar que los niños hagan lo que quieran, ¿no? Sí debe haber disciplina y en eso también coincido con él. Y podemos retomar algunos pedagogos, por ejemplo a Freinet, que a pesar de que su metodología sea la libertad, eh, había disciplina, no disciplina estricta, como lo es su esencia, pero sí había disciplina. Y también donde Sabater menciona que la educación es
quien estimula el espíritu interrogador del alumno. ¿A qué va con esto? A que es la educación la que va a empujar al alumno a que, a que tenga esa capacidad de que, de preguntar, de investigar, de cuestionarse. Y también menciona que en la educación no prevalece la anarquía fraternal. ¿Qué quiere decir? La libertad para todos, ¿no? Que la libertad sea igual para todos, fraternal, es de que si yo puedo hablar, tú también lo puedes hacer. Si tú puedes preguntar o quieres preguntar, yo también lo puedo hacer. Entonces es algo común para todos. Entonces yo determino que sí tiene mucha certeza lo que señala Sabater en su libro, porque realmente así es, ¿no? Y que él también menciona que la educación es prácticamente a ver quién es el más fuerte, a ver quién puede, si el alumno, el docente, el padre de familia, el director. Entonces, tiene mucha certeza lo que está mencionando. Y para esto, me gustó algo que también señala que la capacidad de interrogación es la que le va a dar al hombre o la que lo va a guiar en este sentido el ejercicio de su libertad. ¿Por qué? Porque si la persona desarrolla esa capacidad de interrogación impulsado por la educación, eh, pues el hombre será libre, libre de pensamiento, libre de decisión, pero una libertad, llamémoslo, a conciencia, a crítica, a análisis, ¿no? Y en ese sentido, coincido mucho con él. La capacidad de interrogación es la que va a llevar a la libertad. No solamente el que aprenda de pies a cabeza su perfil de egreso o a que aprenda de pies a cabeza a multiplicar, a dividir, a leer, ¿no? Sino que vayamos, esa lectura la pueda cuestionar, esa operación matemática la pueda indagar, la pueda deshacer cuestionándose, ¿no? Entonces eso le va a dar la capacidad de guiarlo hacia su libertad y totalmente coincido en lo que él está planteando con este pequeño análisis que yo les hago saber. Espero que podamos también comprender y relacionarlo con la actualidad, que realmente es muy, muy, muy parecida a lo que se está viviendo y es lo que hace falta. Yo veo que es lo que hace falta y cómo podemos estimular que por medio de la educación la capacidad de interrogación sea el ejercicio de su libertad, pues existe la filosofía, ¿no? Que los va a guiar en un proceso de aprendizaje filosófico, de aprender a cuestionar, de poderlos guiar, eh, ayuda mucho. Y realmente tengo la certeza de que si hubiera ese impulso por la filosofía en las escuelas, los alumnos totalmente críticos, los alumnos totalmente analíticos y reflexivos, y no solamente en la teoría, sino en la práctica. Y esa práctica va a ser la evidencia de su libertad, la práctica, la buena práctica. Entonces, que no solamente sea la pura teoría, sino también acompañada de la práctica mediante la filosofía impulsada o en este caso relacionada con la educación, que al final de cuentas, como Sabater lo menciona, la educación impulsa, ¿no? Pero la capacidad de interrogación es la que lo va a llevar al ejercicio de su libertad. ¿Hacia una humanidad sin humanidades? ¿O el fantasma de fin de siglo? ¿A qué se refiere con fantasma de fin de siglo?
En la educación actual el fantasma hipotético es el predominio de los planes de estudio técnicos y científicos sobre los estudios tradicionalmente llamados humanísticos. Sin embargo, las facultades que el humanismo pretende desarrollar son la capacidad crítica de análisis, la curiosidad que no respeta dogmas, el razonamiento lógico y la sensibilidad del espíritu humano. Ok, entonces para aclarar, las facultades que desarrolla el humanismo son capacidad crítica, capacidad de análisis, razonamiento lógico y apreciar las realizaciones del espíritu humano. ¿Entendí bien? Se supone. Sí, se supone. Sin embargo, el problema es que no es lo que se enseña, sino cómo se enseña. También no es lo que se aprende, sino cómo se aprende. Según Sabater, la principal causa de ineficacia docente es la pedantería pedagógica, esa manera de enseñar que exalta el conocimiento propio por encima de las necesidades de los alumnos, y cree que es su obligación sentir la misma afición del profesor por el tema que a él tanto lo apasiona. El principal problema de la pedantería pedagógica es que los docentes se centran en formalidad. También hay profesores que se indignan porque los estudiantes no aprenden, se dirige a sus alumnos como si se presentaran en un congreso, y que todo lo saben y si no lo comprenden se desespera y los maldice. Otro problema del pedante es que no quiere enseñar a los neófitos que son los estudiantes, sino ser admirado por los sabios, y probarse a sí mismos que vale tanto como el que más. La solución a la pedantería pedagógica es suscitar el deseo de aprender la materia, despertar la curiosidad en el alumno, estimular que haga hallazgos, debe fomentarse el espíritu crítico, potenciar la capacidad de preguntar y preguntarse. La humildad del maestro consiste en renunciar a demostrar que él ya está arriba y en esforzarse por ayudar a otros. Su deber es estimular a que los demás hagan hallazgos, no pavonearse de lo que él ha realizado. Lo primordial es abrir el apetito cognitivo del alumno, no agobiarlo ni impresionarlo. La educación es un proceso por el que comunicamos conocimientos objetivos o destrezas prácticas, va acompañado de un ideal de vida y un proyecto de sociedad y tiene la función de hacer que el individuo encaje en ella. La educación es conservadora, porque prepara a sus miembros del modo más conveniente para la preservación de la comunidad, no para su destrucción. La educación humanizadora, llevada a cabo con el modelo de las humanidades, es formar individuos autónomos capaces de participar en comunidades que sepan transformarse. La tarea de educar debe ejercerse de manera optimista. En el campo educativo poco se habrá avanzado mientras la enseñanza básica no sea prioritaria en inversión de recursos, en atención institucional y también como centro de interés público.